Pues buenas tardes, hermanos. Tardes, sí, porque ya acaban de pasar de las 12, creo. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me da de compartir la palabra en esta ocasión. La vez anterior concluimos con nuestro estudio del libro de Malaquías, esos 4 capítulos. Nos tomaron, yo creo que como unas 7 sesiones o 6. Ahora el Señor me guió para la epístola, la segunda epístola del apóstol Juan. Entonces les invito a que me acompañen a segunda de Juan y vamos a ver toda la epístola, toda ella. Son 13 versículos. Espero que puedan tener ahí sus Biblias. Si quieren pueden continuar la lectura conmigo, la voy a leer yo, pero primero me gustaría iniciar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Vivimos en situaciones difíciles, situaciones que no nos habían tocado experimentar anteriormente. Pero aún en estas cosas nosotros sabemos que tú tienes el control, que tú lo estás permitiendo. Ayúdanos, Señor, a tomarnos fuerte de tu mano. Ayúdanos a ver qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros, cómo debiéramos de responder en esta situación. Te pido, Señor, que tú obres en nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, para que podamos aplicarla en nuestra vida, que podamos ver la importancia de ella para nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en tu verdad para amarte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero, hermanos, me gustaría mencionarles un poquito respecto a esta carta, esta epístola, la segunda epístola de Juan. Se piensa y prácticamente hay, salvo quizá algunas personas que podrían ser muy liberales, la gran mayoría piensan que esto fue escrito por Juan, el apóstol, el discípulo amado, también llamado así. ¿Por qué? Pues los primeros pastores de la iglesia primitiva, tales como Policarpo, Ireneo, Cirilo de Jerusalén, Orígenes un poquito más tarde, ya en el año, creo que a mediaciones del 200, Jerónimo, Agustín, ya en los 300 después de Cristo, todos ellos atribuían esta epístola, así también como la tercera y como la primera, a Juan el discípulo amado. La mayoría también piensa que fue escrita alrededor del año 85 o 95, entre el 85 y 95 después de Cristo. Y pues lo que nosotros podemos ver ahorita que la leamos es a quién está dirigida y cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ahora, hermanos, la verdad es que estas epístolas me parecen a mí inusuales porque son muy cortitas. Son solamente 13 versículos. Tercera de Juan son 15, ¿verdad? Judas, que viene después, son 25. Y pues son muy breves. Entonces creo que las podemos ver, esta en particular, segunda de Juan, muy fácilmente en el transcurso de esta hora. Y el título de la predicación es El efecto de la verdad en el creyente. La palabra verdad, así como la palabra amor, van a ser palabras muy claves, muy importantes en esta epístola. Así que pensando esto, hermano, hermana, les invito a que lo leamos. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ok, entonces tenemos esta hora aproximadamente para entender estos 13 versículos. Es una carta hermosa y tenemos, creo yo, mucho que aprender al respecto. El apóstol Juan, según nosotros entendemos que fue quien escribió esta carta, la escribió al parecer pues al final de su vida. Y entonces tiene cosas que son muy importantes para nosotros. Y si escribió al final de su vida, eso también explicaría por qué comienza diciendo el anciano. Ahora sabemos que también anciano significa pues una persona con cierto nivel de honor, de respeto, ¿verdad? Entre la iglesia y los creyentes. En nuestra iglesia también tenemos un grupo que se llama los ancianos. Y no se necesita esperar a ser anciano para llegar ahí. Yo conozco de personas que han sido nombradas ancianos a los 23 años. Así pues, dice el anciano, y también por eso es que es algo que nos llama la atención, porque el apóstol Pedro también utiliza esta forma de llamarse. Entonces entendemos que fácilmente podría haber sido alguien como algún apóstol, ¿verdad? Que hubiera tenido una posición muy importante en aquel entonces en la iglesia. Pero también explicaría el por qué, de otro sentido, podría ser el anciano, ¿verdad? Así pues, el anciano dice, ¿a quién está escrito? Dice que está escrito a la señora elegida. Y esto ha traído también un poco de controversia si en realidad está hablando de una persona en particular, la señora elegida y a sus hijos, o si es una manera de decir a la iglesia, a una iglesia. Y como no viene nombrada en particular, podría ser que de alguna manera haya querido resguardar el nombre de la iglesia o la ubicación, la locación. Eso es la otra teoría, que no fue a una persona exactamente, sino fue a un grupo de creyentes, una iglesia, ¿verdad? La señora elegida y a sus hijos. Entonces, hacia ella está dirigida, o hacia ellos, dependiendo de cómo lo veamos. Yo me inclino un poquito más a pensar que se refería a una iglesia más que a una persona en particular, pero yo sé que hay mucho debate y no creo que se pueda ser dogmático al respecto. Pero bien, después de haber visto eso, quisiera, hermanos, invitarles a considerar cuál es el tema. Y el tema, aunque viene a partir del versículo 4, la verdad es que se introduce y se presenta pues en la salutación. El anciano a la señora elegida y a sus hijos dice, a quienes yo amo en la verdad.
A quienes yo amo en la verdad. Y les comentaba, hermanos, que la palabra amor y la palabra verdad son muy importantes en esta pequeña epístola. A quienes yo amo en la verdad. Noten, por favor, hermanos, que no dice a quienes yo amo en verdad, sino en la verdad. Hay diferencia, una diferencia creo yo muy importante. No está diciendo verdaderamente les amo, sino está diciendo que este amor es en la verdad. Y ese concepto podría parecer un poquito extraño para nuestra mente. ¿Cómo es amar en la verdad? ¿A qué se podría referir esto? Así que hermanos, aunque aquí apenas estamos en la salutación, yo quisiera sugerirles que este es un asunto muy importante y yo creo que voy a pasar un ratito de tiempo explicando esto. Tengo 3 incisos y si ustedes están tomando nota, entonces sería bueno pensar 3 subincisos para este punto. El punto este es el amor en la verdad. Y este amor en la verdad, para tratar de entenderlo, me gustaría invitarles entonces a considerar 3 subincisos. El amor en la verdad. ¿Cuál es el amor en la verdad? ¿Qué puede significar esto? El amor en la verdad. Número 1. Cuando dice que el amor está en la verdad, o el amor es en la verdad, se tiene que entender que el origen de este amor, y es que este es un concepto importantísimo, hermanos. La Biblia dice que de esta manera, por esta manera, sabrían todos que somos discípulos del Señor, en que tuviéramos amor los unos por los otros. Entonces, es muy importante que entendamos cómo es posible que este amor pudiera estar en la verdad y qué puede significar esto. Entonces, número 1, como les decía, con respecto al amor en la verdad, es el origen. El origen del amor no está en uno mismo. Cuando dice que ama en la verdad, es decir, que el amor está en la verdad, es que el origen del amor no está en la persona, en este caso, digamos, el anciano, que pensamos que es el apóstol Juan. Tampoco se refiere a que sea en el recipiente quien recibe el amor, que sería la señora elegida y sus hijos, sino que más bien este amor se origina en la verdad. El origen, la fuente es esta verdad. Entonces el amor proviene de algo ajeno, de algo, bueno, externo, quisiera decir, de algo externo a nosotros. Pero también se entiende que si estamos en la verdad, entonces es como que estamos rodeados de la verdad, ¿sí? Entonces es un agente externo, la verdad, pero si estamos en la verdad, es como que estamos sumergidos, estamos inmersos. Como yo puedo estar ahorita en este cuarto, en este espacio, y usted, hermano, hermana, que me escucha ahorita, pues está también en algún cuarto, está adentro del cuarto, está rodeado del cuarto, está, todo lo que está en el cuarto también está a su alcance, el ambiente, el aire, todo lo que le rodea, eso es parte del cuarto, y usted está inmerso, inmersa, sumergido en este cuarto prácticamente. De esa misma manera, el apóstol Juan dice, yo estoy sumergido, yo estoy inmerso en esta verdad. Y esta verdad es la que de donde sale, de donde emana, donde se produce este amor. Y les invito, aunque este concepto podría ser quizá un poquito extraño, les invito a que lo veamos en otro pasaje, sin perder segunda de Juan, porque regresaremos allí. Pero si me acompañan a primera de Pedro, unas hojitas atrás. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, ya casi al final del capítulo, en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos
que al haber obedecido a la verdad, según lo que se menciona aquí, y esto ha traído limpieza a nuestras almas, entonces produce un amor fraternal no fingido. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal. Entonces era importante esta obediencia a la verdad para llegar al amor fraternal. El amor fraternal se da como un resultado de estar en la verdad. ¿Se entiende esto? El origen, entonces, de este amor es la verdad. Ahora, otro subinciso de esto, no solamente el origen, también la causa. Si el origen de este amor no está en mí, no se originó en mí, no nació de mí primero, sino que está en esta verdad, en la cual cuando yo estoy inmerso, yo estoy sumergido en esta verdad, puedo experimentarlo, puedo entonces tenerlo y compartir este amor. Entonces tengo que entender otra cosa, no solamente el origen del amor está en la verdad, pero también la causa del amor es esta verdad. Esto es importante y quiero hacer diferencia entre el origen y la causa. El origen es de dónde sale, dónde se inicia, pero la causa del amor es por qué se da. ¿Por qué se da este amor? Si la causa no proviene de mí, proviene de esta verdad, entonces significa que yo no estoy causando este amor, ni tampoco el recipiente lo está causando. No es meritorio. No amo a esta persona porque hizo algo para mí. No lo produzco yo, no lo produce la otra persona y por eso no se puede ganar y no se puede perder. Simplemente se percibe y se recibe de esta tercera fuente que es la verdad. Si alguien ha ganado méritos para el amor, no es el anciano en este caso, no es la señora elegida, sino en todo caso sería la verdad. La verdad es quien ha ganado los méritos porque la verdad es quien ha ganado este amor y quien está produciendo el amor. Y la persona, en este caso el anciano, tiene que amar a la señora elegida, no por lo que la señora haga, no por lo que el anciano haga, sino por estar en la verdad. Por eso se percibe y se recibe de la verdad, independientemente de cómo el recipiente, en este caso la señora, pero piensen ustedes, hermanos, en los demás que están en la verdad y cómo esto aplica a su vida. Independientemente de lo que las otras personas hagan o no hagan o dejen de hacer, como dirían, ¿verdad? No depende de cómo el recipiente se comporte, o de cómo se vea, o de cómo hable, o de cómo se vista, o de su carácter, o de su carisma, o de si somos compatibles en la personalidad. No depende de nada de esto. El amor en la verdad depende de una cosa solamente. Depende de que estemos en la verdad. Espero, hermanos, que esto esté quedando claro porque la verdad a mí me impactó el entender esto. No debo de estar amando a los creyentes, y yo sé que ya lo sabemos, ¿no? Pero es una manera diferente de verlo. No debo de estar amando a los creyentes por cómo se ven o cómo hablen o por lo que me digan, sino debiera de haber ese amor simple y sencillamente porque estamos en la verdad. Y por eso el amor es en la verdad y por eso podemos amar en la verdad. Si esto no se entiende muy claro, creo que a lo mejor el versículo 2 lo explica un poquito mejor. El versículo 2 dice, bueno, voy a leer desde el versículo 1 para tratar de enlazar la idea. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad,
Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad. ¿Por qué ama en verdad a la señora elegida y a sus hijos? Dice, a causa de la verdad. Es importantísimo entonces que amemos a los hermanos, porque en esto conocerán todos que somos los discípulos del Señor. Que los amemos solamente, simplemente porque están en la verdad. Esa es la causa, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No necesitas esperar alguna otra cosa, hermano, para amar a tu hermano. No necesitas esperar otra cosa, hermana, para amar a tu hermana. Si están en la verdad, ya hay suficiente razón. Ya tenemos una causa. La causa es la verdad que permanece en nosotros. Entonces, estamos en la verdad y aparte la verdad ya permanece en nosotros. Estamos completamente inmersos en ella al punto de estar saturados. Eso debiera de ser lo que sucede en la vida del creyente, estar saturado de la verdad. La verdad afuera, la verdad adentro. Estamos en la verdad, estamos dentro de la verdad y la verdad está dentro de nosotros. Y por eso es que nosotros amamos a quienes están en la verdad, porque esta verdad es el origen del amor, como lo vimos anteriormente. Entonces, el amor en la verdad se origina en la verdad. La verdad es la fuente de donde emana este amor. Y por eso, la causa para amar a los demás no depende de mí, no depende de la otra persona, depende de esta verdad. Esta verdad es la causa por la cual debiéramos de amar a los demás, según lo que nos enseña la palabra de Dios, y aquí claramente en el versículo 2 que vimos. Y subinciso 3. El origen entonces ya lo vimos, la causa ya la vimos, y número 3, el tipo de amor. Entonces, ¿cómo es este amor? Este amor, sabemos que hay varios tipos de amor. En el griego se ha mencionado ya varias veces que hay varias palabras que en español se traducen amor, ¿verdad? Hay amor filial, hay amor ágape, ¿verdad? Hay amor, el amor eros, ¿verdad? Es un amor físico. Entonces, hay distintos tipos de amor. ¿Cuál es el tipo de amor del cual estamos hablando ahorita? Este amor que es producido en la verdad. Bueno, este es un amor, según lo que vimos, que no se origina en mí, no proviene originalmente de mí. Por lo tanto, no es un amor físico. Como no proviene de mí, entonces no puede ser un amor físico. ¿Sí? Un amor romántico, un amor sensual. Bueno, ¿qué significa sensual? Quizá otra palabra sería decirlo sensorial. No es algo que depende de los sentidos. No es algo que comienza por la vista, por el olfato, por el tocar. ¿Sí? No sucede, este amor no sucede por instinto carnal, porque no se origina de mi carne, no proviene de mí. Pero entonces, si se quiere decir que proviene de un instinto, será un instinto espiritual. Es un amor que proviene de un conocimiento y de una experiencia. ¿De dónde estamos sacando esto que proviene de un conocimiento? Pues hermanos, lo acabamos de leer ahorita. Este amor es en la verdad. Y si estamos hablando de la verdad, entonces forzosamente tenemos que pensar que tiene que ver con algo de conocimiento. Allí comienza. Este amor tiene un fuerte elemento racional, porque la verdad es un concepto que se entiende aquí en la cabeza. No es algo que de repente se sintió sin razón alguna. Comienza porque nosotros entendemos una verdad. Esto es muy importante, hermanos, porque nos señala que hay una serie de principios, de conceptos
que aquí son llamados verdad y que debemos de entenderlos para que entonces este amor venga a ser parte de nosotros. Pero como es algo que se tiene que entender, se tiene que comprender, tiene que ver con el mundo de las ideas. Este amor está basado en compartir este concepto, esta idea de la verdad. Y por eso es que es algo mental. Tiene que originarse aquí. Entonces no es un amor físico de eso que de repente uno puede sentir sin saber por qué, nomás por algo que vio o algo así. No, es algo que proviene por pensamientos, por ideas, por conceptos llamados verdad. Así que hay un elemento que tiene que ser mental, pero también hay otro. Estamos, lo que dice aquí el apóstol Juan, el anciano, llamado el anciano, estamos sumergidos en la verdad y esa es una experiencia. El estar metidos en la verdad es una experiencia. Debemos de haber experimentado el ser bautizados en la verdad, el ser sumergidos, el estar llenos de esta verdad. Entonces no solamente es un concepto, una idea, también es una experiencia, proviene de esta experiencia de conocer la verdad. Así que este amor, aparte de ser intelectual, también es experiencial y por lo tanto busca continuar experimentando esta verdad con los demás. El propósito de amar en la verdad es el poder conocer más de la verdad y poder experimentar más esta verdad en nuestra vida y en la vida de las demás personas que también comparten este mismo concepto de la verdad. Así que, ¿qué tipo de amor es? Este amor es un amor que comienza aquí con unas ideas, por conceptos que entendemos, pero también es una experiencia que nos mueve a conocer más y participar más de la verdad. Les invito, hermanos, que me acompañen a Efesios. La epístola a los Efesios, capítulo 3. Sin perder, ya sabemos, segunda de Juan, porque vamos a regresar allí. Pero en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dicen así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate, hermano, hermana, qué interesante esto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y al suceder esto, que por medio de la fe Cristo viene a habitar en nuestros corazones, dice, me brinco al versículo 19, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, este amor sí tiene que ver con algo de conocimiento, que es lo que decíamos ahorita. Tiene un ingrediente que es intelectual, es que esto se tiene primero que entender. Cuando conocemos nosotros a Jesús, todos los conceptos de verdad que están en Él. Entonces, dice que podemos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, pero no solamente está en la parte del conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces aquí vemos algo que tiene que ver con una experiencia. Al conocer este amor de Dios en nosotros, entonces somos llenos. Así que, ¿qué tipo de amor es este? No es un amor físico, no es un amor romántico. Es un amor que viene primero por conocimiento de la verdad y también por experiencia
de ser llenos del Señor Jesucristo. Así que, y yo sé que apenas estamos en la primera parte del versículo 1, aunque tuve que ir un poquito al versículo 2. Pero esta es la parte que es más amplia y es necesario que entendamos esto, hermanos, porque, y es la tercera vez que lo digo hoy, las palabras amor y verdad son muy, muy importantes en esta epístola, segunda epístola de Juan. Regresando allí entonces, en segunda de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Qué significa esto, hermanos? Recordemos, amar en la verdad. Este amor se origina no en Juan, se origina en la verdad. Y por entonces, el estar en la verdad, esa es la causa que lo mueve a amar a los demás que están en esa verdad. ¿Con qué clase de amor? Con un amor que es algo intelectual, es una decisión, es un conocimiento que llega y aparte es una experiencia al experimentar la verdad en nosotros. Así que a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esto es lo que esperaríamos. Si todos estamos en este ambiente de la verdad, estamos siendo llenos de la verdad, entonces estamos experimentando el amor que esta verdad debiera de producir en nosotros. Y entonces este amor es un amor que vemos que no depende de lo que las demás personas hagan. Es un amor que está allí simple y sencillamente por estar en esta comunión con la verdad que produce el amor. Un amor que es racional y un amor que se experimenta al conocer a Dios. Todos los que han conocido la verdad, dice al final del versículo 1, también ellos, ¿verdad? Versículo 2, a causa de la verdad, ¿verdad? Por esas razones que aman, por causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Eso es tan hermoso que no quiero yo poderlo explicar, pero esta verdad sí dice que está en nosotros para siempre. Eso de por sí ya implica un proceso que no tiene jamás final, que estaremos siempre experimentando por los siglos de los siglos. Esta verdad que produce amor. Y apenas estamos, hermanos, en la salutación. Versículo 3. A esta señora elegida y a sus hijos, el anciano les desea gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. No quiero detenerme mucho en esto. No es el enfoque principal de esta epístola, pero solamente quisiera mencionar gracia. ¿Para qué gracia? Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Necesitamos gracia para hallar gracia delante de Dios, para entonces tener ayuda en los momentos de necesidad. La gracia es algo que permite que Dios nos vea con favor. Es algo inmerecido. Y aquí el anciano está deseando a la señora elegida y a sus hijos que puedan experimentar esta gracia, el favor inmerecido de Dios, donde puedan encontrar el oportuno socorro. También, aparte de gracia, se menciona misericordia. La misericordia es necesaria por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra flaqueza, por causa de nuestras constantes faltas delante de Dios, de nuestro pecado. No merecemos la misericordia, así que la misericordia tendría que ser dada de gracia, ¿verdad? Pero no solamente es para recibir ayuda, sino en este caso es también que el Señor en su gracia tenga misericordia de nosotros, porque nosotros somos ruines, somos malvados sin Él. Necesitamos de su misericordia. También necesitamos, dice el versículo 3,
paz. Gracia para el socorro, misericordia por nuestras faltas y paz por causa de las aflicciones. Por causa de las aflicciones. Dice Juan 16:33, ahora en el Evangelio, no en la epístola, no tiene 16 capítulos, pero en la epístola, perdón, en el Evangelio, sí hay. Así que dice Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay dos promesas, una buena y una mala, aquí. En el mundo tendréis aflicción. Está diciendo que así es, y creo que ahorita fácilmente lo podremos experimentar. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Bueno, inició el versículo 33 diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, esta confianza, esta paz, proviene al principio del versículo 33, por las palabras que Él nos ha hablado. Esas palabras, hermano, hermana, esas palabras que el Señor Jesús ha hablado, esas palabras son la verdad. La verdad de Dios. Y en esas palabras nosotros encontramos paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción. Así pues, el anciano, inspirado por el Espíritu Santo, desea gracia para el oportuno socorro, misericordia por causa de nuestras faltas y paz por causa de las aflicciones. Desea estas cosas para la Señora elegida y sus hijos. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ok, así pues tenemos nuestro primer punto. Este primer punto fue el amor en la verdad y consiste en entender que este amor se origina en la verdad, que nosotros amamos por causa de la verdad y que este amor es un amor que se decide acá y que se experimenta. Y esto proviene todo, según lo que hemos visto, por la verdad. La verdad, las palabras de Dios. Siguiente punto. Punto 2. Y este es el último punto. El andar en la verdad. Así que, hermanos, estamos aprendiendo cuáles son los efectos de la verdad en el creyente. Y el primero que vimos es el amor en la verdad. Pero ahora vamos a ver otro efecto de la verdad. Es el andar en la verdad. ¿Cómo es que se da este andar en la verdad? Vamos a verlo. Versículo 4. Estamos otra vez en segunda de Juan, ¿verdad? Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Okay. Entonces, vimos al principio que hay un amor en la verdad. Ahora vemos que hay un andar en la verdad. Y por esta razón, el anciano se regocijaba, porque vio algunos, no dice todos, pero dice que vio o halló algunos de los hijos de la señora elegida,
andando en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Quisiera que pensáramos. Andar en la verdad. Caminar en la verdad. Podríamos decir confiar, quizá, caminar en este camino de la verdad, confiando, creyendo esta verdad, quizá. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 4. El versículo 4 que acabamos de leer dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El andar en la verdad es seguir el mandamiento que recibimos del Padre. Si seguimos el mandamiento que recibimos del Padre, andamos en la verdad. Quisiera preguntarte, hermano, hermana, que escuchas ahora, ¿andas en la verdad? ¿Estás andando, caminando en la verdad? ¿Cómo sabemos? Quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que conscientemente buscaste la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, antes de decidir qué hacer? La última vez, hermano, hermana, que dijiste, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Para hacerlo. Hoy te levantaste, o bueno, no sé, a lo mejor algunos están en cama todavía. La facilidad de tener iglesia virtual. Pero hoy cuando te levantaste, pensaste, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿A qué horas quieres que me despierte? Si estamos nosotros haciendo esto, estamos caminando en la verdad. Porque caminar en la verdad, lo que dice aquí, es conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces tiene que ver con seguir un mandamiento. Entonces, caminar en la verdad no es seguir mi antojo, mi voluntad, sino es ver cuál es este mandamiento del Padre, tomarlo, apropiármelo y decir, eso es lo que yo quiero hacer. Si esa es mi decisión, si esa es mi voluntad, entonces estoy caminando en la verdad. El que anda en la verdad, hermano, hermana, el que anda en la verdad no está buscando su propio camino. No está siguiendo sus propios deseos. No está continuando con su propia agenda, siguiendo sus planes. El que anda en la verdad está siguiendo el camino del Padre. ¿Andas en la verdad? Aparte, dice que se cumple, el que está andando en el mandamiento, dice que anda conforme, bueno, que cumple este mandamiento, ¿verdad? Que anda en la verdad, cumple el mandamiento, conforme al mandamiento. Así que vamos a ver cuál es este mandamiento, porque está hablando de un mandamiento en particular. Y les invito a que leamos versículos 5 y 6 de Segunda de Juan. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Espero que haya quedado claro aquí, hermanos, porque creo que el apóstol está haciendo aquí, pues lo está dejando, creo yo, muy,
muy firme, muy fijo. Tenemos este mandamiento, no es un mandamiento nuevo, dice, es el que hemos tenido desde el principio. Bueno, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice. Sí. Este mandamiento es que nos amemos. Por eso es que es importante, no dejo de decirlo, el efecto de la verdad es el amor y esto es algo que no podemos dejar de lado o verlo como algo secundario. Es una característica principal, primordial de aquellos que conocen verdaderamente la verdad de Dios por la cual el mundo puede ver y medir si es cierto que estamos en el camino de Dios. El amor. Pero este amor, dice, en el versículo 6, que es que andemos en sus mandamientos. Ese es el amor. ¿Cuál es el amor? Andar en sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice el versículo 6, andar en amor. Así pues, el amor es andar en los mandamientos y los mandamientos es andar en amor. ¿Quedó claro? Como vosotros habéis oído desde el principio. Si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a amar a Dios. Sin embargo, hay un punto aquí que quisiera mencionar. Me parece muy importante mencionarlo. ¿Puede uno cumplir mandamientos sin amar? Quisiera que lo pensáramos bien. ¿Puede uno cumplir mandamientos sin amar? Creo que tenemos que decir, cuando menos parcialmente, que sí, se puede cumplir mandamientos sin amar a Dios. Sí, sí se puede hacer eso. ¿Cómo sabemos esto? Si me quieren acompañar, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 42. El Señor Jesús está hablando con los fariseos. Bueno, con judíos dice aquí, pero creemos que una buena parte de ellos eran fariseos en esta interacción. Creo, que va a resultar evidente esto. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 39 al 42 dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vemos aquí, el Señor Jesús está diciendo, yo vine de parte de Dios. Si ustedes dicen amar a Dios, me deberían de amar a mí, porque lo que yo les estoy diciendo son palabras de verdad. Es la palabra de mi Padre, es la verdad. Y la verdad produce amor. Si ustedes amaran a Dios, me amarían a mí.
pero procuran matarme. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que procuraban matar al Señor Jesús? Seguramente habría habido algunas personas del pueblo, pero creemos que principalmente los que querían matar al Señor Jesús eran los religiosos. ¿Qué hacen los religiosos, hermano? Religión. ¿Y qué es la religión que ellos guardaban? Según ellos, guardar la ley. Así que ellos se jactaban de estar guardando la ley, de estar siguiendo los mandamientos. Pero aquí el Señor Jesús les dice, ustedes no tienen amor. De modo que lo que podemos ver es que en cierta forma sí se puede guardar los mandamientos, pero no de una manera satisfactoria, no de una manera que Dios aprueba. De esa manera, el guardar los mandamientos de esa forma vienen a ser como las justicias que menciona ya en Isaías, que delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque no son hechos por este amor, porque la verdad de Dios entonces no está en nosotros. Y por lo tanto, Dios lo rechaza. Hay una manera entonces de guardar los mandamientos sin amor, sin este amor. Pero esa forma de guardar los mandamientos es una forma que Dios rechaza, que Dios reprueba y que Dios abomina, y por lo tanto hay juicio. Así que yo les invito, hermanos, a que tengamos mucho cuidado en este momento. Y quizás sería mejor enfatizar no tanto el guardar los mandamientos, sino más bien el amar. Porque si verdaderamente amamos a Dios, conforme a su palabra, vamos a guardar los mandamientos. Pero si yo enfatizo guardar los mandamientos, entonces puede que lo haga sin amor. Y si lo hago de esa forma, entonces no vale. Si amamos, obedeceremos. Si obedecemos sin amor, nos envaneceremos. Así pues, si hemos verdaderamente aceptado esta verdad, este concepto de principios, estas palabras del Señor Jesús, esas son la verdad. Si las hemos aceptado, si las hemos abrazado por medio de la fe, esa es la manera en que nosotros aceptamos esta verdad. De otra manera, continúa siendo solamente si lo queremos comparar como un cuarto, podemos nosotros ver ese cuarto, ahí está, en ese cuarto es la verdad, pero nosotros estamos afuera del cuarto y quizá podamos ver por una ventana cómo se ve el cuarto por adentro y podemos decir, mira, ese cuarto tiene esto, tiene el otro. Así son aquellas personas que entienden la verdad de Dios, pero no la han experimentado por medio de la fe y están todavía afuera y a lo mejor pueden de una manera muy convincente y persuasiva describir lo que está dentro y decir, sí, la verdad es esto, dice lo otro, aquí, allá, pero no lo están experimentando porque no se han metido en este cuarto donde está la verdad, no se han sumergido en la verdad. Y eso se hace por medio de la fe. Según lo que nosotros vimos, obedecieron a la verdad por la fe. Se obedece a la verdad, se experimenta la verdad, la palabra de Cristo se experimenta por medio de la fe. Sin esto, podremos estar obedeciendo los mandamientos, algunos cuando menos, pero no es agradable, no es aceptable delante de Dios. Andar en la verdad, que es este punto que estamos viendo, significa obedecer al Padre. Nadie puede decir que anda en la verdad si no obedece, pero esto tiene que venir por amor al conocer la verdad.
Pero aparte de esto que vemos nosotros en los versículos del 4 al 6, que andar en la verdad significa amarnos, ¿verdad? Vimos en el versículo 4 que se regocijó tanto cuando se dio cuenta que algunos de los hijos de la señora elegida andaban en la verdad. ¿Y qué significa esto? Que estaban caminando conforme al mandamiento del Padre. ¿De cuál mandamiento? El amor. Ese mandamiento que tenemos desde el principio. El seguir en amor es obedecer este mandamiento. El obedecer este mandamiento significa que estamos andando en la verdad. Continuamos en el camino de la verdad. Pero andar en la verdad no solamente significa que estamos en amor y de esta manera obedeciendo el mandamiento de Dios. También significa otra cosa. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículos del 7 al 11. Así que vamos a leerlo. Fíjense bien, hermanos. De hecho, se me hace que voy a leer desde el 4, porque debemos de tratar de ver todo esto como una sola idea de que el andar en la verdad significa, por un lado, andar en amor, y de esa forma obedecer el mandamiento del Padre, pero también significa otra cosa. Desde el versículo 4 entonces hasta el 11. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al evangelio que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, del 4 al 6, vimos que andar en la verdad significaba seguir en el mandamiento del Padre, y este mandamiento es el amor. Si, hermano, hermana, no estás amando como Dios nos ha mandado, no estás andando en la verdad, no andas conforme a la verdad. Pero luego aparte hay otra cosa que acabamos de ver ahorita en el versículo 7. ¿Por qué es necesario esto? Andar en verdad. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora, notemos que engaño es prácticamente por definición lo opuesto a la verdad. Porque muchos engañadores, personas que no están diciendo la verdad, han salido por el mundo. ¿Y cuál es este engaño? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí es necesario, hermanos, que mencione una cosa. Este engaño que se menciona aquí, de aquellas personas que decían que Jesucristo no había venido en carne, es una herejía que se inicia, pues sí, bien temprano en la historia de la iglesia, como lo podemos ver nosotros aquí,
considerando que esto fue todavía en el primer siglo. Estamos hablando de que año 85 al 95, según se estima, ya había personas que estaban cambiando cosas respecto a la doctrina, respecto al Señor Jesús. Aquí en particular, respecto al Señor Jesús. Hermano, hermana, es importantísimo que escuches esto, porque a veces que podríamos pensar, pero es que esto de doctrina, sí, pues es como que conocer más y más de teología, pero esto es para los que se meten en teología. Nosotros lo que necesitamos es recordar que debemos de amarnos y ser buenos. No, esto es importantísimo, es de suma importancia. El apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, este es un engaño. Y es un engaño muy serio. También, según vamos a ver en un momento más, con graves consecuencias. El andar en la verdad implica entender que hay personas que dicen mentira respecto al Señor Jesús, respecto a la doctrina. Y es importantísimo que entendamos esto. Bueno, en este caso, en este tiempo, ¿cuál era esta mentira? Dijimos que decían estas personas, que el Señor Jesucristo no había venido en carne. Y es que venía de una filosofía influenciada por Grecia, ¿verdad? Llamado gnosticismo. El gnosticismo de este tiempo predicaba que todo lo que es material es malo. Y que solamente aquello que es bueno, ¿verdad?, es espiritual. Por lo tanto, si el Señor Jesús, uniendo cristianismo con esta filosofía griega, si el Señor Jesús era bueno, no podría haber sido verdaderamente material, no pudo haber venido en carne, porque la carne es mala. Y lo que nos puede salvar, según esta creencia, es el conocimiento. El conocimiento y aquello que es intangible y la verdad y todo esto como ideas es lo que nos puede salvar, pero la carne en sí, toda está corrupta. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber venido en carne. Es lo que estas personas mencionaban, ¿verdad? Particularmente a esta creencia se le llama docetismo, ¿verdad? Pero proviene del gnosticismo. Entonces, esta mentira empezó a esparcirse, ¿verdad?, con respecto al Señor Jesús. Algunas personas creen que el andar en la verdad implica el amar y que no importa si estamos en desacuerdo con respecto a Jesucristo. Eso es un asunto secundario. Lo importante es amarnos, porque todos debemos de participar de esto y debemos de aceptarnos, aunque tengamos diferencias en algún puntito, como por ejemplo, si el Señor Jesucristo verdaderamente vino en carne o no. Pero el apóstol aquí está diciendo de una manera muy categórica que esto es un engaño y que no se debe de aceptar. No podemos nosotros tener comunión, esta comunión espiritual en la verdad con personas que están en desacuerdo en estas doctrinas. Así que vamos a ver cuál es esta doctrina, ¿verdad? Las doctrinas con respecto a Cristo que se han atacado. Por un lado, en aquel entonces lo que vimos nosotros, docetismo, decía que Cristo no había venido en carne. Había otra variación por ahí donde decían que cuando el Señor Jesús fue bautizado, que Él era un humano, ¿verdad?, que había vivido hasta ese entonces, un humano normal como todos nosotros. Pero que cuando fue bautizado recibió el Espíritu de Cristo. Y en ese momento fue que se convirtió, por así decirlo, en el Cristo. Y que como no puede morir, Dios no puede morir, que cuando Él iba a morir, entonces este Espíritu de Cristo lo dejó. Esto es lo que decía también una idea de aquel entonces, que Cristo no había venido en carne, porque la carne es mala, por lo tanto, entonces solamente tuvo que haber sido apariencia de carne, o de otra manera, que llegó por ahí en algún momento y luego se fue, etcétera, etcétera.
Entonces, estos son algunas herejías y nosotros somos muy bendecidos de que el apóstol Juan vivía todavía en este tiempo para denunciarlo como una mentira, como algo que se opone de Dios y que Dios no lo tolera, no lo acepta. Entonces, esa es una mentira respecto a Cristo, pero también hay otra, que es lo contrario. Por un lado, decir, Cristo no es hombre, Cristo no fue hombre, vino, pero era apariencia de hombre. Y aquí lo está criticando, el apóstol Juan está diciendo, claro que ha venido en carne. ¿Y cómo sabemos que él lo podía decir con tanta autoridad? Al inicio de primera de Juan, la otra epístola, ¿verdad? Decía, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo palparon tocante al verbo de vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es una manera de decirle, me consta, yo sé que Él vino en carne. Así que sabemos que Él vino en carne, pero la otra mentira respecto al Señor Jesús es decir, que Él no es Dios. Por un lado decir, Él no vino en carne, Él no es hombre. Por otro lado es decir, Él no es Dios. Fue un hombre que evolucionó o fue un ángel. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan que lo vio, que sus manos, según su propio testimonio, palparon tocante al verbo de la vida? En el Evangelio, según San Juan, al principio, y yo sé todos conocemos este versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan, otra vez el Evangelio, él mismo lo escribió, dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 27 y 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu mano y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Noten que el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo a él, le dijo Señor mío y le dijo Dios mío. Hebreos 1, 6 al 9, también lo vemos nosotros allí. Hermanos, yo sé que tengo que especificar esto, pero desgraciadamente es que ha habido anticristos, como lo menciona aquí el apóstol Juan, que están predicando estas mentiras y nosotros no debemos de tener compañerismo con ellos. Hebreos 1, 6 al 9. Y otra vez, esto refiriéndose al Padre, dice, cuando introduce el Padre al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si usted tiene un amigo, testigo de Jehová, ellos dicen que no se puede adorar a Jesús porque eso sería darle lugar de Dios. Aquí dice, adórenle todos los ángeles. Ahora, en la Biblia de ellos, eso está cambiado. Pero adórenle todos los ángeles de Dios, está citando un salmo. Y en ese salmo dice que esto se refiere a Jehová. Y aquí está diciendo, cuando introduce al primogénito, adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto se refiere al primogénito. Él es digno de adoración. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a tus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo, el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En la Biblia de ellos también está cambiado. Pero si ustedes van y buscan la traducción hebrea, no del Nuevo Testamento, pero del Salmo que está citando aquí, los judíos no lo tienen en su Torah, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Pero si lo vas a ver en la Biblia de ellos, eso es lo que dice. Esa es la traducción correcta. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Así que es indispensable que nosotros, y no solamente, no quisiera que solamente pensáramos que son los testigos de Jehová que han creído estas cosas que la Biblia denuncia como mentiras, como engaños respecto a Cristo. ¿Verdad? Hay otras personas, hay otras filosofías que también han aceptado esta idea que Jesús o que no fue hombre o que no fue Dios. Estas cosas son cosas con las cuales nosotros no debemos de tener ninguna relación. Si continuamos leyendo en segunda de Juan, regresando a segunda de Juan, vemos que el versículo 7 menciona a estos engañadores que no confiesan que Jesús ha venido en carne, Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, dice. Pero versículo 8, fíjense hermanos, y por eso es que les digo, estos asuntos de doctrina son importantísimos, van a afectar tu eternidad. Dice el 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de no poner atención a la doctrina, a entender quién es Jesús? Dice aquí que se perdería este galardón. ¿Y qué significa perder el galardón? Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, las enseñanzas respecto a quién es Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No querramos entonces estar en este peligro, estar sin Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, hermanos, solamente quisiera decir un poquito al respecto. Los creyentes en el primer siglo sufrían persecución por causa de haber creído en el Señor Jesús. Y por eso es que muchos de ellos iban huyendo. Y entonces el deber de los creyentes, de aquellos que no estaban en persecución, era poder ayudar a los que sí estaban siendo perseguidos. Esto lo podemos ver en Tercera de Juan, al ladito, capítulo 1, el único capítulo que tiene Tercera de Juan, versículos 5 al 9. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Así se menciona de estos hermanos en persecución. Y el deber era recibirlos, hospedarlos, encaminarlos. Debemos acoger a tales personas. Y al hacer esto, hermanos, estamos nosotros mostrando el amor de Dios. Estamos entonces viviendo el amor en la verdad. Pero acá en segunda de Juan, el apóstol nos advierte que debemos de tener cuidado de a quién estamos extendiendo este beneficio, este privilegio. Esto es para los hermanos, para aquellos que conocen al Señor, para aquellos que están en el camino, caminando en la verdad. Pero esto no es para todos.
No debemos nosotros de hospedar, de ayudar, de dar esta bendición a aquellas personas que hacen como su propósito en la vida el compartir engaño, mentira. Eso no es amor. Podrá parecer amor, es que estoy ayudándoles, pero no es andar en amor. El andar conforme a la verdad significa amarnos, pero significa no colaborar, no cooperar con aquellos cuya doctrina, particularmente aquí con respecto a Cristo, es incorrecta. El que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay consecuencias por no permanecer en la verdad, serias consecuencias, perder el galardón, no tener a Dios. No debemos nosotros de cooperar en ningún sentido con estas doctrinas. Finalmente, versículos 12 y 13 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pues algunos piensan que eso hubiera sido otra iglesia, en el momento, ahí donde estaba Juan en aquel momento en particular. ¿Sí? Ahora, nos podría parecer quizá un tanto extraño, hermanos. A mí me pareció un poco extraño que comienza hablando de amar en la verdad, este efecto de la verdad que es el amor, y luego de repente cambia, aparentemente de una forma muy drástica, a hablar con respecto a una doctrina equivocada, que habría de ser desechada. Pero hermanos, en este momento yo quisiera decirles que es que el amor de Dios requiere, exige que nuestra doctrina sea correcta, particularmente en lo que refiere a Cristo. Esto es esencial para el amor. ¿Por qué? Porque es que es necesario que para experimentar el verdadero amor, este amor de Dios, porque es necesario que entendamos acerca de Cristo, que estemos de acuerdo con la doctrina de Cristo. Es necesario por lo siguiente. Si pueden voltear una hoja atrás o dos, en Primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Leamos esto, hermanos. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro pasaje era segunda de Juan y no primera de Juan, pero aquí menciona que era necesario estar de acuerdo en que Jesús, siendo Dios, había venido en carne. ¿Por qué? Porque es necesario, porque si nosotros no entendemos que verdaderamente Jesús es Dios,
y que Él vino a identificarse con nosotros, tomando carne, tomando un cuerpo. Nunca podremos entender ni siquiera lo más básico del amor de Dios. Porque lo primero es esto: Dios te amó tanto que se identificó con nosotros tomando carne y así vivió entre nosotros y así Él tomó el castigo de nuestros pecados. Esta es la verdad. El Señor Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Él es la verdad. Si nosotros no entendemos esta verdad, si nosotros no dedicamos tiempo a meditar en esto, no podemos entender el amor. No podemos saturarnos de este principio de que Dios me amó tanto que Él mismo se hizo carne para vivir entre nosotros y para finalmente sufrir en sí mismo, en su cuerpo de carne, todo el juicio que yo merezco. Si no entendemos esto, ¿cómo entenderemos el amor de Dios? Y aún así yo sé que no lo podemos entender completamente, pero este es el principio. Si Jesús no es Dios, entonces Dios no experimentó el juicio que yo merecía. Entonces Dios no puede entender ese amor. Es indispensable. Ahora, hermanos, si esto es algo con lo cual no estás batallando, si a lo mejor no tienes ningún conocido que está batallando con esta idea, aún así es necesario que dediquemos tiempo a pensar que el amor proviene de esta misma idea. En esto conocemos el amor, en que Dios nos amó primero. Él vino y tomó cuerpo, literalmente. Y en su cuerpo llevó mis pecados y los pagó en la cruz. Sin entender esta verdad, ¿cómo puedo yo amar a mi hermano? No me doy cuenta del amor de Dios tan grande. Pero si Dios verdaderamente me amó así, yo que no lo merezco, entonces, ¿no podré yo también extender ese amor a otros? Sobre todo, cuando ellos mismos participan de esta verdad. Hermanos, la enseñanza hoy que vemos en la palabra de Dios es que debemos de permanecer en la verdad. Y eso implica doctrina, implica conocimiento, implica algo que es intelectual. Debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios, experimentando su palabra en nosotros, adquiriéndola por medio de la fe. Y entonces podemos también experimentar este amor. Este amor no proviene de mí, proviene de esta verdad. Proviene de Jesucristo, proviene de su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si no entendemos que Jesús vino en carne, si no entendemos que Él también es Dios, entonces hemos perdido el camino. No andaremos en la verdad y tampoco experimentaremos la vida. Pero es necesario esto para poder entonces vivir en esta verdad y poder cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Este mandamiento que no es nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Y yo no sé si la situación irá a mejorar. Puede que mejore en un sentido y puede que
empeore en otros sentidos. Es tiempo, hermanos, de amar a los demás, de cuidar también de la iglesia. Es tiempo de ver cuáles son las necesidades y de qué manera podemos servir a los otros. Ahora, no quiero decir que no debemos de amar a los demás, que no son creyentes. También debemos de amarles, pero no debemos de aceptar el colaborar con ellos en sus enseñanzas. Debemos de ser muy claros y muy determinantes en la doctrina, porque la doctrina es lo que nos permite experimentar y entender el amor de Dios cuando entendemos que Jesucristo verdaderamente vino en carne, Dios hecho carne. De esa manera podremos andar en la verdad. De esa manera podremos amar en la verdad. Vamos a orar para concluir, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña la verdad, nos muestra, nos declara la verdad. Nos invita a que participemos de esta verdad, obedeciendo a la verdad por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a que siendo llenos de tu verdad, saturados de tu verdad, inmersos en tu verdad, esta pueda producir el verdadero amor que solamente tú puedes darnos. Y ayúdanos, Señor, por causa de esta verdad, a ser muy cuidadosos con la doctrina, porque hay muchos engañadores que han salido y estos vienen a confundir y a quitar el galardón de las personas que podrían adquirir si por medio de la fe permanecieran en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no aceptar cualquier enseñanza, sino ir a buscar en tu palabra verdaderamente para asegurarnos que las cosas son como tú dices y de esa manera obedecer tu mandamiento y amarnos así como debemos. De esa manera, Señor, podremos dar testimonio a los de afuera y podrán ver en nosotros una diferencia. Ayúdanos a glorificar tu nombre, que tu nombre sea conocido, visto en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me encargaron que despidiera la reunión. Ha sido un placer el poder estar, no sé, quiero decir con ustedes, pero el apóstol Juan terminaba diciendo aquí en la segunda epístola, dice, y hay muchas cosas más que les quisiera decir. Dice, pero no he querido hacerlo por medio, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Pues hermanos, esto no fue papel y tinta, fue por video y por audio, pero quiera el Señor que próximamente nos podamos ver también cara a cara. Por mientras, el Señor les bendiga y bendiga su palabra y pongámosla en práctica. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.